Hay palabras en la Biblia que nos parecen tan simples, tan comunes, que tal vez nunca nos detuvimos a pensar en el peso que cargan en el corazón de Dios. Una de esas palabras es sal. Sí, la sal. Ese pequeño grano que casi no vemos, pero que, cuando falta, todo lo demás pierde su sentido. Jesús no dijo que fuéramos oro, ni fuego, ni espada. Él dijo que fuéramos sal. Y eso, amado hermano, no fue una metáfora cualquiera. Fue un llamado profundo. Fue una declaración de guerra contra la corrupción del mundo. Un mandato eterno con raíces antiguas, sellado por el pacto y la presencia de Dios. Hoy te invito a detenerte, a mirar más allá de lo que siempre diste por sentado, porque tal vez, en ese pequeño detalle que parece insignificante, se encuentra una de las armas espirituales más poderosas que el cielo ha puesto en tus manos. Tal vez, justo en este momento, tú necesitas ser sal en medio de una tierra que se descompone. Tal vez tu hogar, tu alma, tu fe, necesitan volver a ese sabor divino que preserva lo que aún puede ser restaurado. Tal vez te has sentido invisible, olvidado, débil, pero la sal también es así. No se ve, pero transforma. Dios quiere hablarte hoy, no con ruido, sino con verdad. No con palabras vacías, sino con un mensaje eterno. Porque hay un secreto oculto en la sal que puede despertar algo dormido dentro de ti. No estás aquí por casualidad. Lo que vas a escuchar no es teoría, es vida. Y si en algún momento de este mensaje algo en tu corazón arde, si una palabra resuena en lo más profundo de tu alma, si sientes que esto no lo puedes guardar para ti solo, ya sabes lo que hacer. Dios se encarga del resto. Ahora sí, escucha con atención. Porque cuando Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra, no está describiendo lo que tú eres, está declarando lo que tú puedes llegar a ser. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a través de símbolos, y cada uno de ellos lleva en sí una revelación más profunda de su carácter, de su voluntad y de nuestro llamado en esta tierra. Cuando Jesús subió al monte y comenzó a hablar a sus discípulos y a las multitudes, no usó palabras sofisticadas ni términos complicados. Habló en el lenguaje del cielo, pero usando cosas sencillas de la tierra. Y en medio de ese sermón eterno, que ha cruzado siglos y generaciones, Él pronunció una frase que aún hoy resuena con poder en el alma de cada creyente. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Una declaración tan breve, pero tan cargada de propósito eterno. ¿Por qué sal? ¿Por qué no dijo luz del cielo, o columna de fuego, o hojas del árbol de vida? ¿Por qué eligió algo tan simple, tan cotidiano, tan humilde como la sal? Porque en lo simple Dios esconde lo profundo. Porque en lo que el mundo desprecia, Dios esconde poder. La sal era valiosa en los tiempos antiguos, en algunos casos más valiosa que el oro. Era símbolo de permanencia, de pacto, de pureza. Era medicina, era moneda, era ofrenda. Y al decirnos que somos sal, Jesús no nos está dando una identidad débil. Nos está entregando una responsabilidad gloriosa. Nos está diciendo que, aunque vivamos en un mundo corrompido, nuestra presencia puede preservar. Que aunque estemos rodeados de tinieblas, nuestra vida puede dar sabor a lo que se ha vuelto insípido. Que, aunque nos sintamos pequeños, somos esenciales. Piensa por un momento en una comida sin sal. Puede tener los mejores ingredientes, el mejor cocinero, una presentación perfecta, pero si no tiene sal, todo pierde sentido. Es así con este mundo. Hay belleza, hay logros, hay ciencia, hay poder, pero sin la sal de la presencia de Dios en medio de los hombres, todo se descompone lentamente. Y esa sal eres tú. Esa sal es el cuerpo de Cristo. Esa sal es la iglesia. Y cuando Jesús pronuncia esas palabras, Él no está haciendo una sugerencia. Está haciendo una afirmación divina. Vosotros sois. No dice que podríais ser.
o que si os esforzáis tal vez llegaréis a ser. No. Él dice sois, es identidad, es destino, es mandato, pero hay algo más. Jesús continúa diciendo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí el tono cambia. Ya no es solo una afirmación gloriosa, es también una advertencia amorosa. La sal puede perder su esencia si se contamina, si se diluye, si se mezcla con impurezas. Así también nuestra fe. Podemos seguir llamándonos cristianos, asistir a iglesias, usar palabras correctas, pero si hemos perdido el sabor, si hemos perdido el impacto, si ya no conservamos, si ya no transformamos, si ya no sanamos, entonces nos hemos apartado del propósito para el cual fuimos puestos en este mundo. La sal actúa en silencio, no hace ruido, no busca atención, pero cambia todo lo que toca. Así también es el llamado del cristiano. No siempre serás aplaudido, no siempre serás reconocido. Tal vez pases desapercibido para los hombres, pero tu presencia, tu integridad, tu oración en lo secreto, tu compasión silenciosa, tu fidelidad en medio de un mundo infiel están salando esta tierra. Están deteniendo la corrupción. Están manteniendo vivo un testimonio. Estás sosteniendo generaciones con tu fe, aunque no lo veas. Así como una pizca de sal puede cambiar todo un guiso, así también una vida consagrada a Dios puede cambiar todo un ambiente. Lo vemos en la Escritura una y otra vez. Piensa en Noé. En medio de una humanidad completamente pervertida, él fue sal. Su obediencia silenciosa, su fe constante, su vida diferenciada, preservaron el plan de Dios para la humanidad. O Abraham, intercediendo por Sodoma, rogando por justos que tal vez ni existían. Era sal, intercediendo, conservando. ¿Y qué decir de José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, pero que en cada lugar donde fue trajo bendición? En la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio, su fidelidad fue sal. Su vida saló Egipto, y por su obediencia, toda una nación fue preservada. Cuando Jesús dice que somos sal, nos está dando ese mismo llamado. No importa dónde estés, no importa si te sientes pequeño o sin influencia, no importa si tu nombre es desconocido. Si Cristo vive en ti, llevas el sabor del cielo contigo. Llevas el poder de preservar lo eterno en medio de lo pasajero. Llevas el pacto, llevas la presencia, llevas la marca de un Dios que no olvida a su pueblo. Pero hay algo más profundo aún. La sal no solo preserva, también revela. Entra en mimesis, contacto con lo que está oculto. Hace brotar sabores que estaban escondidos. Así también, cuando vivimos llenos del Espíritu, nuestra vida revela lo invisible. Saca a la luz la gloria de Dios. Hace visible el carácter de Cristo en tu manera de hablar, de perdonar, de servir, de resistir al mal. Estás mostrando el sabor del reino. Estás dejando un rastro de eternidad en lo cotidiano. Y eso, amado hermano, eso es ser sal. No es un título, es una vida. No es una posición, es una decisión diaria. Hoy, mientras escuchas esto, tal vez sientes que has perdido algo de ese sabor. Tal vez el cansancio, el dolor, las decepciones te han robado la fuerza. Tal vez te has mezclado con lo que debías resistir. Tal vez has estado presente, pero sin impacto. Y Jesús, con voz de amor y ojos de compasión, te recuerda: tú eres sal. No has sido olvidado. No has sido desechado. Él puede restaurar tu sabor. Él puede devolverte el fuego. Solo necesitas volver a Él. Solo necesitas consagrarte de nuevo. Porque la tierra necesita sabor. Y el cielo ha decidido que ese sabor vendrá a través de ti. No subestimes tu llamado. No minimices tu influencia. No ignores tu poder espiritual. Porque cuando Cristo te dice que eres sal, te está diciendo que tú eres parte esencial del plan de Dios para esta generación.
Y ese plan apenas está comenzando. Cuando nos adentramos en las páginas del Antiguo Testamento, descubrimos que la sal no es un símbolo escogido al azar por Jesús. No es una imagen improvisada, ni una metáfora sin raíces. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios ya estaba revelando, paso a paso, que la sal era mucho más que un simple condimento. Era parte de su lenguaje de pacto, era parte de su forma de establecer verdades eternas en medio de lo cotidiano. En Levítico 2:13, el Señor da una instrucción precisa. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda ofrecerás sal. No era un detalle menor, era un mandato divino. Dios estableció que ninguna ofrenda fuese aceptada sin sal. ¿Por qué? Porque la sal representaba permanencia. Mientras todo en el mundo se descompone con el tiempo, la sal preserva. Mientras la carne se pudre, la sal la detiene. Así también, el pacto de Dios no se degrada, no cambia, no envejece. Y cuando Él nos dice que somos sal, está afirmando que en nosotros debe habitar ese mismo espíritu, un compromiso firme, una fidelidad incorruptible, una constancia que no se desvanece con las estaciones del alma. Números 18-19 nos habla del pacto de sal como símbolo de alianza eterna. Dios le dijo a Aarón: todo lo que te he dado es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia. La sal, entonces, se convierte en un recordatorio físico de un compromiso invisible. Es como si Dios dijera: así como esta sal preserva lo que toca, así es mi palabra contigo. No caduca, no se rompe, no cambia con el viento. Y cuando entendemos esto, cuando lo llevamos al corazón, comenzamos a ver que el llamado a ser sal no se trata solo de influenciar al mundo, sino de reflejar el carácter mismo de nuestro Dios. Nuestro Señor es fiel, no abandona, no olvida, no se cansa. Él permanece cuando todo se derrumba, y cuando nos llama a ser sal, nos está llamando a reflejar esa fidelidad en medio de un mundo volátil. Nos llama a ser personas de pacto, hombres y mujeres cuya palabra tiene peso, cuya vida tiene coherencia, cuya fe resiste la prueba del tiempo. No estamos aquí solo para decorar el mundo con buenas intenciones. Estamos aquí para preservarlo con verdad, con gracia, con obediencia, con una vida que da testimonio. En los tiempos antiguos, cuando dos personas sellaban un acuerdo, a veces comían juntas pan y sal. Era su manera de decir: esto que hemos dicho tiene peso eterno. Esta promesa está sazonada con responsabilidad. No era simplemente un gesto cultural, era espiritual, era sagrado, era un símbolo de que lo acordado no podía romperse fácilmente. Así también, cuando entramos en relación con Dios, Él nos recibe no con condiciones temporales, sino con un pacto sazonado con su verdad, su justicia, su amor eterno. Y ese pacto nos transforma. Ahora bien, esa transformación no es solo personal, también es relacional. Cuando vivimos como sal, nuestras relaciones cambian, nuestra manera de hablar es diferente, nuestra forma de responder al conflicto se transforma. Porque hemos entendido que no estamos solos. Hemos sido traídos a una alianza con el Dios vivo. Y esa alianza nos compromete a vivir de manera santa, íntegra, firme. No porque seamos perfectos, sino porque su fidelidad nos ha sellado, porque su pacto nos sostiene, porque la sal de su presencia ha tocado nuestras vidas. Pablo en Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¡Qué imagen tan poderosa! La gracia es el amor de Dios en acción, pero la sal es lo que hace que esa gracia permanezca, que tenga sabor, que no se diluya. Cuando hablamos con otros, cuando aconsejamos, cuando corregimos, cuando predicamos, nuestras palabras deben tener sabor a pacto, sabor a eternidad.
sabor a verdad que no cambia. No se trata de hablar mucho, se trata de hablar con peso espiritual, con presencia de Dios, con la autoridad que viene de vivir en alianza con Él. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver creyentes de pacto, no cristianos de domingo, sino discípulos de todos los días. Personas cuyo sí es sí, cuyo no es no. Personas que no cambian su fe por conveniencia, que no negocian su integridad por aceptación, que no diluyen su testimonio para agradar a las multitudes. Personas que saben que han sido sazonadas por la mano de Dios y que han sido puestas en esta tierra para preservar lo que aún puede ser restaurado, para ser puentes, no muros, para ser luz que permanece, no fuego que se apaga. Y es aquí donde el Espíritu Santo comienza a hablarnos con mayor claridad, porque hay algo profundo en tu vida que Dios quiere preservar. Tal vez ha sido una promesa antigua, tal vez una visión que parecía muerta, tal vez un llamado que el tiempo enterró. Pero si Dios ha puesto su sal sobre ti, si Él ha sellado tu alma con su pacto, entonces eso que parecía olvidado aún puede ser revivido. Porque la sal no solo preserva lo que existe, también impide que lo valioso se pierda. Así es su pacto contigo, así es su fidelidad sobre ti, y eso debe despertar algo nuevo en ti. No fuiste llamado a la mediocridad espiritual, no fuiste llamado a la confusión ni al temor, fuiste llamado al pacto, a la permanencia, a la pureza, a la vida profunda con Dios. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no vives por emociones, vives por convicciones. Ya no te mueves por aplausos, te mueves por propósito. Ya no decides según las circunstancias, sino según el pacto eterno que llevas dentro. Porque la sal no se negocia, se mantiene, se entrega, se honra. Y tú, si has sido tocado por Cristo, llevas ese pacto sobre ti. Así como el sacerdote no podía presentar su ofrenda sin sal, tú no puedes vivir tu fe sin compromiso, sin obediencia, sin santidad. La sal debe estar presente en tu adoración, en tu trabajo, en tu casa, en tu intimidad con Dios, no como un adorno, sino como evidencia de que perteneces a un reino eterno. La sal del pacto no se ve, pero se siente, se nota en el fruto, se percibe en el espíritu, y esa sal, cuando permanece, abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Hoy, mientras avanzamos en esta palabra, el Señor te está recordando: yo no he cambiado, mi pacto contigo sigue firme, mi fidelidad no se ha extinguido, y si vuelves a sazonar tu vida con mi verdad, serás preservado, serás usado, serás enviado. Porque no hay nada más poderoso que un corazón sellado por la sal del pacto eterno de Dios. Cuando Jesús nos llama la sal de la tierra, no nos está ofreciendo una idea para reflexionar, nos está revelando nuestra verdadera identidad en Él. En un mundo que lucha por definir quién es, en una generación que cambia de nombre, de opinión y de dirección con cada viento de doctrina, Jesús nos da una identidad clara, poderosa y eterna. Y es aquí donde comenzamos a entender que no se trata solo de hacer cosas para Dios, sino de ser algo en Dios. Porque la identidad siempre precede a la acción. Lo que tú haces fluye de lo que tú eres. Y si Él ha dicho que tú eres sal, entonces hay un propósito inseparable entre tu existencia y tu llamado espiritual. Pero la sal, por su misma naturaleza, nunca actúa de manera superficial. No se queda en la superficie del alimento, no se limita a adornar, no simula sabor. La sal se mezcla, se disuelve, se entrega, y en su entrega transforma. No impone su presencia, pero nadie puede ignorarla. Así también debe ser la vida del creyente. No estamos aquí para imponer nuestra fe por fuerza, ni para buscar reconocimiento humano. Estamos aquí para mezclarnos con la humanidad herida, para hacer influencia desde dentro, para transformar desde lo invisible.
porque aunque la sal no se vea, su ausencia se nota. Vivimos en un tiempo donde la pérdida de sabor espiritual es evidente. Hay palabras vacías, religiosidad sin fruto, presencia sin impacto. Y es por eso que entender nuestra identidad como sal es urgente. No podemos vivir desconectados del propósito para el cual fuimos puestos aquí. No podemos ser sal sin sabor, cristianos sin convicción, creyentes sin fruto. Dios no nos salvó para esconder la obra que hizo en nosotros. Nos salvó para que, como sal, afectemos todo lo que tocamos. Y para entender el poder de esta identidad, basta mirar a aquellos hombres y mujeres en la Escritura que vivieron como sal. Uno de los más notables es José, un joven vendido por sus hermanos, traicionado, esclavizado, olvidado. Todo parecía indicar que su vida no tendría propósito, pero José no dejó que el dolor le quitara su sabor, no dejó que la amargura le robara su identidad. En la casa de Potifar, él fue sal. En la cárcel, él fue sal. En el palacio, él fue sal. No importaba dónde lo pusieran, él no se contaminaba. Él preservaba, él influenciaba, él transformaba. Y eso es precisamente lo que la sal hace. Transforma lo que la rodea sin dejar de ser ella misma. José no adoptó las costumbres de Egipto para sobrevivir. No diluyó su fe para encajar. Él permaneció fiel a su Dios y por eso fue elevado. Su impacto no vino de su talento, sino de su integridad. Su promoción no fue resultado de manipulación, sino de obediencia. Y a través de su vida, una nación fue alimentada y la familia de la promesa fue preservada. Así actúa la sal de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir como sal hoy? ¿Qué significa llevar esta identidad más allá de la teoría? Significa ser consistentes. Significa ser confiables. Significa que cuando otros vean nuestra vida, perciban algo diferente. No una religiosidad forzada, sino un carácter forjado por el Espíritu. Significa que somos los primeros en perdonar, los primeros en servir, los primeros en ceder, los primeros en orar, los últimos en rendirse. Significa que cuando el mundo se está descomponiendo, nosotros estamos allí, en medio, trayendo sabor, esperanza y vida. No podemos subestimar el poder de una vida que vive alineada con su identidad en Cristo. Muchos piensan que necesitan grandes plataformas o ministerios visibles para hacer la diferencia. Pero la sal no necesita visibilidad para ser efectiva. Una madre que ora por sus hijos, un abuelo que enseña con amor, un trabajador que mantiene su integridad, una mujer que se niega a responder con odio. Todos ellos están siendo sal, están afectando el ambiente espiritual a su alrededor. Están siendo fieles al diseño divino, porque cuando Dios pone su sabor en ti, lo que haces no necesita aplausos, solo necesita obediencia. La sal también tiene otra característica esencial. Despierta lo que está dormido. Hay sabores en los alimentos que solo se manifiestan cuando la sal entra en acción. Así también, hay dones, llamados y semillas en la vida de las personas que solo brotan cuando una persona llena del Espíritu llega a sus vidas. Tal vez tú no seas el predicador, ni el músico, ni el que lidera, pero si estás lleno del sabor de Dios, tu vida puede ser la chispa que despierte lo dormido en otros. Tu testimonio silencioso puede ser el catalizador de un avivamiento en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad. No subestimes el impacto que tienes cuando vives desde tu identidad, porque Dios no te está llamando a hacer algo que no eres. Él te está llamando a manifestar lo que ya puso dentro de ti. El enemigo querrá que lo olvides, querrá que te compares, que te sientas pequeño, irrelevante, insuficiente. Pero Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si Él lo dijo, entonces es verdad. No importa tu pasado, no importa tu historia, no importa cuán escondido te sientas hoy. Si su Espíritu vive en ti, tú eres sal. Y cuando empiezas a vivir con esta certeza, todo cambia. Dejas de buscar validación,
dejas de vivir para agradar. Comienzas a caminar con autoridad espiritual, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién eres en Cristo, porque sabes que donde pises, algo va a cambiar, porque sabes que tu vida tiene sabor y que ese sabor no es tuyo, es del cielo. Es el sabor del pacto, es el sabor de la gracia, es el sabor del reino. Hoy, mientras el Espíritu te recuerda quién eres, no respondas con duda, no respondas con temor, responde con fe, acepta el llamado, recibe tu identidad, vive como sal, porque mientras tú permanezcas fiel, mientras mantengas tu esencia, mientras no te mezcles con lo que te contamina, tu vida seguirá siendo un canal de preservación, de revelación y de transformación. Y eso es exactamente lo que este mundo necesita. Una sal que no se pierde, un sabor que no se apaga, una vida que apunta al cielo. Hay una dimensión del llamado a ser sal que muchas veces pasa desapercibida, pero que revela con profunda claridad el corazón restaurador de Dios, la sal como agente de sanidad. Desde la antigüedad, la sal ha sido usada no solo para preservar alimentos, sino para limpiar heridas, para desinfectar, para purificar lo contaminado. Y si somos la sal de la tierra, no podemos ignorar esta faceta divina de nuestra identidad. Fuimos llamados a sanar, no con nuestras propias fuerzas, sino con la compasión de Cristo que habita en nosotros. No como quienes juzgan, sino como quienes tocan las llagas del alma con verdad y ternura. En los tiempos bíblicos, cuando un niño nacía, era costumbre frotarlo con sal. Esta práctica no era meramente simbólica, tenía una función purificadora, protectora. El libro de Ezequiel 16:4 menciona esta costumbre cuando Dios, hablando de Jerusalén, dice: «No fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en pañales». Era una forma de expresar que aquella ciudad había sido abandonada, desprotegida desde el nacimiento. Y al usar esa imagen, el Señor nos muestra cuán vital era el acto de salar una vida desde el comienzo. Así también, en lo espiritual, hay heridas que se abren en nosotros desde temprano. Hay dolores que nos marcan en la infancia, rechazos que nos siguen hasta la madurez. Y es allí donde la sal del cielo debe tocar, no para causar más dolor, sino para comenzar la sanidad. Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a reunir a los fuertes, sino a los quebrantados. Y si seguimos sus pasos, si llevamos su espíritu, entonces estamos llamados a hacer lo mismo. Nuestra presencia en esta tierra no es solo para resistir la corrupción, sino también para sanar lo que ha sido corrompido. Y eso no ocurre con fórmulas, no ocurre con discursos, ocurre con compasión, con humildad, con manos limpias y corazones dispuestos a entrar en el dolor ajeno sin contaminarse. Porque la sal no huye de la herida, la enfrenta. No retrocede ante lo feo, lo podrido, lo que el mundo evita. La sal se entrega, entra, limpia, quema si es necesario, pero sana. Piensa por un momento en el buen samaritano. Mientras otros pasaron de largo ante el hombre herido, él se detuvo, se acercó, se arriesgó, derramó vino y aceite sobre sus heridas, lo cargó, lo llevó a un lugar seguro. Eso es ser sal. No es solo saber la verdad, es aplicarla con misericordia. Es reconocer que no hay herida demasiado sucia ni historia demasiado rota que no pueda ser tocada por el amor de Dios a través de una vida consagrada. La sal que llevas no es tuya, es de Él. Y si Él te ha confiado su sabor, entonces también te ha confiado su compasión. Vivimos en un mundo profundamente herido. Herido por el rechazo, por el abandono, por el abuso, por la soledad. Y muchas veces los hijos de Dios caminan a su alrededor sin detenerse, sin mirar, sin tocar. Tal vez por miedo, tal vez por juicio, tal vez por indiferencia. Pero la sal verdadera no es pasiva, es activa.
Busca la herida, busca el lugar donde puede ser útil, busca el alma que ha perdido esperanza. Y cuando llega, no llega con condena. Llega con verdad, sí, pero también con amor. Llega con firmeza, sí, pero también con ternura. Llega con autoridad, pero también con lágrimas. Jesús tocó leprosos, tocó muertos, tocó ojos ciegos, cuerpos deformes, corazones endurecidos, y en cada toque algo fue restaurado, porque Él es la sal perfecta, y si vivimos en Él, si permanecemos en Él, entonces su poder sanador fluye a través de nosotros. Tal vez tú no tengas una plataforma, tal vez no predicas en un púlpito, pero tu vida, cuando está sazonada con la sal del cielo, se convierte en medicina para quienes te rodean. Una palabra tuya, inspirada por el Espíritu, puede ser el bálsamo que alguien ha estado esperando por años. Una oración tuya, dicha en secreto, puede traer restauración donde todo parecía perdido. Y no hablo solo de sanar a otros, también hablo de ti, porque tal vez tú mismo necesitas esa sanidad. Tal vez llevas heridas antiguas, marcas que no se ven pero que te han robado el gozo, la fuerza, la claridad, y has aprendido a vivir con ellas. Las has cubierto, las has negado, pero Dios no quiere que vivas cubriendo lo que Él puede sanar. Él quiere tocar esas áreas con su sal. Sí, puede arder. Sí, puede doler al principio, pero es un dolor que limpia, un ardor que libera, una intervención que no es para castigar, sino para restaurar. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es el Dios que servimos, un Dios que no se desentiende del sufrimiento humano, un Dios que no se impresiona por nuestras fracturas, un Dios que se acerca, que toca, que restaura. Y cuando tú decides vivir como sal, tú te conviertes en una extensión de esas manos sanadoras. Tu presencia se vuelve refugio, tus palabras, medicina, tus actos, señales de un reino donde nada está demasiado roto como para ser redimido. Y esto nos lleva a una verdad hermosa. Sanar también es una forma de guerrear espiritualmente, porque cuando tú traes sanidad a una herida, estás deshaciendo la obra del enemigo, estás cancelando la mentira, estás interrumpiendo un ciclo de dolor, estás devolviendo dignidad, estás venciendo el odio con compasión, la venganza con perdón, el silencio con consuelo. Y eso, hermano querido, eso es poder espiritual en acción. No siempre visible, no siempre celebrado, pero siempre efectivo. Si hoy estás escuchando estas palabras y hay heridas abiertas en ti, no huyas más, no te escondas, no te resignes. Dios no te ha llamado a vivir herido. Él quiere tocarte, quiere sanarte, quiere que seas libre. Y si ya has sido sanado, si ya has sentido ese toque que restaura, entonces levántate y empieza a buscar a los heridos, empieza a mirar a los lados, porque la cosecha es mucha y los heridos abundan. Y tú llevas la sal que puede sanar. La sanidad no siempre vendrá en un instante. A veces será proceso, a veces será lucha. Pero cuando la sal del cielo toca el alma, nada queda igual. Porque esa sal no solo cura, también transforma. Y al final, la herida sanada se convierte en testimonio. La cicatriz se convierte en señal. Lo que parecía derrota se convierte en plataforma para sanar a otros. Porque en el reino de Dios, nada se desperdicia. Todo se redime. Así como el samaritano se detuvo, así como Jesús tocó, así como el Padre nos llama, tú también has sido llamado. No solo a resistir el mal, sino a restaurar lo dañado. No solo a mantenerte firme, sino a extender tus manos. Porque la sal que llevas no fue dada para que la guardes, fue dada para que la entregues. Y donde la entregues, allí comenzará la sanidad. Hay momentos en la historia bíblica que parecen pequeños a los ojos humanos, pero que encierran misterios espirituales de dimensiones eternas. Uno de esos momentos se encuentra en 2 Reyes 2:19-22.
Eliseo, el sucesor de Elías, recibe un clamor del pueblo. El lugar donde está situada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y, ante esta queja, Eliseo no pide una espada, ni un ejército, ni un sacrificio. Pide un recipiente nuevo y sal. Luego va al manantial de las aguas, echa la sal y declara: Así dice el Señor, yo sané estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y desde ese día, dice la Escritura, las aguas fueron sanas. Este acto profético no fue un simple gesto simbólico. Fue una revelación. Fue Dios mostrando que, en sus manos, la sal es más que un condimento. Es un instrumento de intervención espiritual. Es un arma que purifica, que sana, que transforma atmósferas, que rompe ciclos de muerte y esterilidad. Y si entendemos esto, si recibimos esta verdad con fe, entonces comenzamos a ver la vida cristiana desde otro ángulo, no como una espera pasiva del cielo, sino como una participación activa en la redención de lo que está contaminado. Eliseo no temió enfrentarse a la fuente del problema, no evitó el lugar amargo, no diagnosticó solamente, llevó sal y declaró palabra de vida. Así también es nuestro llamado. La sal que llevamos no es para guardarla en templos, es para llevarla a los manantiales, contaminados de esta tierra, a las fuentes rotas, a las ciudades estériles, a las familias divididas, a los corazones marchitos, a las naciones que han bebido aguas amargas por generaciones, porque donde hay sal del cielo, aún lo maldito puede ser sanado. Aún lo que parecía muerto puede volver a dar fruto. No fue la sal en sí misma la que cambió las aguas. Fue la palabra del profeta activando la fe. Fue la obediencia al mandato de Dios. Fue la autoridad espiritual ejercida con fidelidad. Y es allí donde se revela otro principio profundo. La sal se vuelve un arma espiritual cuando es usada en el tiempo correcto, en el lugar correcto, bajo la dirección de Dios. No se trata de fórmulas, se trata de obediencia. Se trata de discernir dónde está la fuente del problema y con qué palabra debes confrontarlo. Muchos hoy en día caminan rodeados de aguas amargas, relaciones donde reina la muerte emocional, ambientes laborales donde no hay fruto, iglesias donde se perdió la pasión, casas llenas de religión, pero vacías de presencia. Y ante estas realidades, el enemigo quiere que permanezcamos callados, que aceptemos la sequía como normal, que vivamos rodeados de esterilidad, sin cuestionarla. Pero Dios está buscando hombres y mujeres como Eliseo, personas que no teman tocar las raíces, que se atrevan a llevar sal al lugar más profundo, que no vivan de apariencias, sino que vayan al manantial y declaren sanidad. Porque la sal también es confrontación, no siempre es suave, no siempre es cómoda. A veces cuando entra arde, cuando se aplica sacude, pero es necesaria, porque muchas veces Dios nos llama no solo a consolar, sino a confrontar, no con orgullo, no con ira, sino con amor valiente, con una palabra que no se diluye, con una verdad que no se esconde, porque no hay verdadera sanidad sin exposición, no hay transformación sin luz, no hay vida sin muerte al pecado, y en ese proceso la sal se convierte en espada, en herramienta, en decreto. Pablo entendía esto cuando escribía a los Corintios y a los Efesios. Les recordaba que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y en medio de esa guerra invisible, Dios nos ha dado armas que no son carnales, sino poderosas en Él. La oración ferviente, la intercesión constante, la alabanza que rompe cadenas, la palabra viva y entre todas ellas también la sal. Identidad firme de un creyente que no se mezcla, que no se contamina,
que se levanta en medio del campo de batalla y dice: aquí no habrá más muerte, aquí no habrá más esterilidad. En el nombre del Señor, estas aguas serán sanas. Tal vez tú has sido colocado precisamente en ese ambiente porque Dios quiere que seas el instrumento que lleva la sal. Tal vez no eres parte del problema, pero fuiste enviado como parte de la solución. No para acusar, sino para interceder. No para huir, sino para transformar. No para señalar, sino para declarar. Y eso requiere coraje. Requiere discernimiento. Requiere intimidad con Dios. Pero, sobre todo, requiere fe. Fe para creer que, aunque todo a tu alrededor grite muerte, tú puedes declarar vida. Que aunque todo parezca seco, tú puedes hablar lluvia. Que aunque la fuente esté podrida, la sal del cielo aún tiene poder para restaurarla. Y si alguna vez dudas de este llamado, recuerda que el mismo Dios que sanó las aguas de Jericó sigue obrando hoy. No ha perdido su fuerza, no ha disminuido su poder. Él busca portadores de sal, hombres y mujeres comunes con un corazón rendido, personas que digan: Señor, aquí estoy, úsame, muéstrame dónde está la fuente contaminada, dame discernimiento, dame palabras sazonadas con tu presencia, dame fe para creer que algo puede cambiar, porque no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, y cuando Él se mueve, no hay tiniebla que resista, no hay esterilidad que perdure, no hay herida que no pueda ser tocada. La sal que llevas no es frágil, es fuego disfrazado de pureza, es poder escondido en humildad, es el testimonio de una vida que ha sido tocada por el cielo, y cuando esa vida se mueve en obediencia, los territorios cambian, las aguas cambian. Las generaciones cambian, así que no te detengas, no escondas la sal, no temas echarla donde hay podredumbre, no la mezcles para que sea más aceptable, llévala con firmeza, llévala con compasión, llévala con fe, porque allí donde la sal entra, el enemigo pierde territorio, y cuando Dios encuentra a alguien dispuesto, una simple pizca de obediencia puede sanar todo un manantial. Y eso, amado, no es una historia antigua. Es una invitación presente. Es tu llamado. Es tu arma. Es tu momento. Hay una advertencia solemne en las palabras de Jesús que muchos han escuchado, pero pocos han dejado penetrar en lo profundo del alma. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más, para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Este versículo no es una amenaza, sino un llamado urgente a la reflexión. Jesús no está condenando, está despertando, está tocando las fibras del corazón de quienes alguna vez llevaron sabor, pero con el tiempo lo han perdido. Está hablando a aquellos que, aunque siguen en el camino, han perdido la intensidad, la pasión, la pureza de su testimonio. Está hablando de la sal que ya no sala. Y cuando Jesús dice que esa sal no sirve más para nada, no lo dice con desprecio, lo dice con dolor, porque esa sal alguna vez tuvo poder, alguna vez preservó, alguna vez transformó, pero se fue contaminando, se fue mezclando con polvo, con impurezas, con los elementos del mundo. Y aunque seguía pareciendo sal, ya no lo era. Su esencia se había diluido, su impacto se había perdido. Esto nos confronta de manera directa, porque es fácil comenzar con fuego y terminar con cenizas. Es fácil vivir apasionado por Cristo en los primeros días del encuentro y luego caer en la rutina espiritual. Es fácil servir a Dios con todo el corazón cuando hay emoción, cuando todo fluye, cuando la fe es celebrada. Pero ¿qué pasa cuando llega el cansancio? ¿Qué pasa cuando las oraciones parecen no tener respuesta? Cuando los ataques se multiplican, cuando la iglesia ya no es refugio sino carga. Es allí donde muchos comienzan a perder sabor. No de golpe, no de manera escandalosa, sino poco a poco, con pequeñas concesiones,
con distracciones sutiles, con pecados tolerados. El enemigo no siempre nos ataca con violencia. A veces lo hace con adormecimiento, no con persecución, sino con comodidad, no con temor, sino con entretenimiento, y cuando menos lo esperamos, estamos vacíos. Somos sal sin fuerza, creyentes que conservan la forma, pero han perdido la sustancia. La apariencia está intacta, pero la presencia se ha ido. Como Sansón, que se levantó pensando que aún tenía la fuerza, pero no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Jueces 16:20. Y no se trata de condenarse, no se trata de cargar culpas pasadas, se trata de despertar, trata de entender que Dios no nos salvó para vivir insípidos, no nos llamó para llevar una fe superficial, nos dio su Espíritu para vivir con poder, con autoridad, con una pasión que no depende de las circunstancias. Él desea una sal viva, intensa, pura, una sal que no negocia sus valores, que no diluye su mensaje, que no se adapta a los gustos del mundo para ser aceptada. Jesús dijo también: «Tened sal en vosotros mismos», Marcos 9:50. No es algo externo, no es algo que se recibe una vez y ya, es algo que se cultiva, es una comunión diaria, es una relación viva con el Padre, es una vida de oración constante, de obediencia radical, de rendición continua. Porque nadie puede mantener el sabor si no permanece cerca de la fuente, y nuestra fuente es Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Apocalipsis 3:15-16 nos da una imagen dura, pero profundamente reveladora. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está el reflejo espiritual de la sal sin sabor. Es la tibieza, es la fe a medias, es el corazón dividido, y Jesús no puede bendecir una vida tibia, no porque sea severo, sino porque es santo, no porque no ame, sino precisamente porque ama demasiado como para dejar que sus hijos se queden atrapados en la mediocridad. Y si hoy el Espíritu te está mostrando que has perdido sabor, que hay áreas de tu vida donde la pasión se ha apagado, donde el testimonio se ha debilitado, no huyas, no te escondas, no levantes defensas, rinde tu corazón, porque el mismo Dios que advirtió sobre la sal desvanecida es el Dios que restaura. Él puede devolverte el sabor, puede renovar tu fuego, puede limpiar tu interior de todo lo que lo ha contaminado, pero necesita sinceridad. Necesita que reconozcas tu necesidad, que vengas a Él no con excusas, sino con hambre. David lo entendió cuando clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Salmo 51, 10, 11. Él sabía que el pecado había contaminado su esencia, que había perdido algo, y no pidió una nueva posición, no pidió fama, no pidió que le restauraran el trono, pidió un corazón nuevo, pidió sabor espiritual, pidió restauración interna, porque todo comienza dentro. La sal pierde su sabor desde adentro, no por lo que le hacen, sino por lo que permite. Y así también, el renuevo comienza dentro, cuando el corazón vuelve a arder, cuando los ojos vuelven a mirar al cielo, cuando la palabra vuelve a ser alimento, cuando la presencia de Dios deja de ser una idea y se convierte en lo más anhelado. Tal vez estás sirviendo pero sin fuerza. Tal vez estás orando pero sin fe. Tal vez estás leyendo la Biblia pero sin revelación. No es el fin. Es el momento de volver, de regresar al altar, de decirle al Señor: «Restáurame, hazme sal otra vez. Quiero ser útil en tus manos. No quiero ser desechado. No quiero vivir sin sabor». Y Él lo hará. Él lo prometió. «El que a mí viene, no le echo fuera». Juan 6:37. Él recibe, Él limpia, Él renueva,
Él restaura, porque el sabor de la sal del cielo no se pierde para siempre. Se puede recuperar, pero solo si estamos dispuestos a dejar lo que lo contaminó. Solo si volvemos con todo el corazón. Solo si dejamos que Él sea el centro. Hoy esta palabra no es solo para advertirte, es para despertarte, es para llamarte de regreso, es para decirte que aún puedes ser sal con poder, que aún puedes arder, que aún puedes vivir con impacto. No te resignes a la tibieza, no te conformes con la mediocridad. Cristo te llama, y si Él te llama, es porque aún hay sabor en ti, aún hay un propósito por cumplir, aún hay un fuego que puede volver a encenderse. Cuando Jesús dijo, porque todos serán salados con fuego, Marcos 9:49, no estaba hablando en parábolas oscuras ni utilizando lenguaje simbólico sin intención. Estaba revelando un principio espiritual profundo que conecta directamente con nuestra identidad como sal de la tierra. En este versículo, la sal y el fuego no aparecen como elementos separados, sino unidos en un mismo propósito: purificar, preservar y transformar. El fuego representa la prueba, la disciplina, la santificación. La sal, la identidad, la consistencia, el pacto, y juntos forman el proceso divino por el cual Dios prepara a sus hijos para cumplir con su llamado eterno. Hay una verdad que a veces quisiéramos evitar, pero que no podemos negar. Ser sal tiene un precio. Llevar el sabor del cielo implica atravesar el fuego de la tierra. No hay sal verdadera sin refinamiento. No hay consistencia sin prueba. No hay pureza sin el crisol del sufrimiento. Porque lo que no pasa por el fuego permanece crudo, inmaduro, débil. Y Dios, en su amor, no permitirá que llevemos una apariencia de sal que no haya sido probada. Él nos ama demasiado como para dejarnos intactos. Él quiere que nuestra fe tenga peso, que nuestra palabra tenga sustancia, que nuestro testimonio tenga poder. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque esperan una vida cristiana sin dolor, sin lucha, sin contradicciones. Pero Jesús nunca prometió comodidad. Prometió presencia. Prometió victoria, no ausencia de batalla. Prometió gloria, pero después del quebranto. Porque es en el fuego donde se revela la calidad de la sal. Es en la prueba donde se demuestra si nuestra fe es solo emoción o es convicción. Es en la noche oscura donde se enciende la verdadera luz del creyente. Mira la vida de Daniel y sus amigos. Jóvenes que decidieron no contaminarse, que vivían con sabor a santidad en una cultura pagana, pero esa decisión los llevó directamente al horno. Y no era un horno simbólico, era fuego real, 7 veces más caliente de lo normal. Fuego de muerte, fuego de juicio, fuego de destrucción. Pero fue precisamente allí, en ese horno, donde el mundo vio a un cuarto hombre caminando con ellos. Fue en el fuego donde la sal brilló, donde la fidelidad se volvió testimonio, donde la pureza se volvió milagro. Porque la sal, cuando ha sido salada con fuego, no se quema, resplandece. Y eso mismo sigue ocurriendo hoy. Cada vez que decides mantener tu integridad en medio de la presión, cada vez que eliges el perdón en lugar del rencor, cada vez que permaneces fiel en medio del dolor, estás siendo salado con fuego. Estás siendo formado por Dios. Estás siendo preparado para algo mayor. Y aunque parezca que nada cambia por fuera, dentro de ti se está consolidando una fe inquebrantable. Una fe que no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de opiniones humanas. Una fe que ha sido probada y que ahora puede sostener a otros. Porque el fuego no solo revela lo que hay en ti, también lo multiplica, lo purifica, lo libera de impurezas. Así como el oro se refina al ser expuesto al calor, así también nuestra vida espiritual es afinada, purificada, elevada. Y mientras más fuego atraviesas con Cristo, más fuerte es tu testimonio, más dulce es tu alabanza, más firme es tu corazón.
porque ya no vives por vista, vives por fe. Ya no dependes del aplauso, dependes de su presencia. Ya no temes perderlo todo, porque sabes que si tienes a Él, tienes suficiente. Pablo lo entendió cuando escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Él no negaba el dolor, no minimizaba el sufrimiento, pero sabía que detrás de cada lágrima había una obra eterna, que cada prueba tenía propósito, que cada fuego tenía dirección, que cada herida era una plataforma para la gloria de Dios. Y por eso no se rendía, no se desanimaba, no perdía el sabor, porque sabía que estaba siendo salado con fuego, y nosotros también lo estamos, tal vez no con hornos literales, pero sí con procesos que nos queman por dentro, con decepciones que nos marcan, con pérdidas que nos quiebran, con luchas internas que parecen interminables. Pero si estás en Cristo, ninguna de esas cosas es en vano. Cada una está trabajando en ti una sal más pura, un testimonio más profundo, una autoridad más real, porque no hay sal con poder sin fuego con propósito. El mismo Jesús, antes de ser glorificado, fue pasado por el fuego del Getsemaní, por el fuego del abandono, por el fuego de la cruz. Y en ese fuego, Él se ofreció como sacrificio perfecto, como sal definitiva, como testimonio vivo de que el fuego no destruye al que vive para Dios, lo purifica, lo eleva, lo consagra. Así que si hoy estás en medio del fuego, no huyas, no te rindas, no te quejes. Pregunta: Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué estás puliendo? ¿Qué quieres mostrar a través de este proceso? Y verás cómo el Espíritu comienza a darte fuerza en medio de la debilidad, revelación en medio del silencio, dirección en medio del caos, porque Dios no desperdicia ningún fuego. Si Él permite que pases por él, es porque algo eterno va a salir de allí, y cuando salgas, porque saldrás, no serás el mismo. Tu sabor será más fuerte, tu fe más estable, tu voz más clara, porque ya no hablarás desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la intimidad, desde el altar del quebranto donde Dios se hizo más real que nunca. Y cuando hables, otros escucharán. No porque seas elocuente, sino porque tu vida lleva el aroma de quien ha sido salado con fuego. Este mundo necesita creyentes así, no solo con palabras correctas, sino con vidas que han sido refinadas, no solo con doctrina, sino con fuego santo, no solo con visibilidad, sino con sabor celestial. Y tú, amado hermano, has sido llamado a eso, no a una fe tibia, sino a una vida encendida, no a una sal superficial, sino a una sal pasada por el fuego de Dios. Hoy vuelve a decirle: Señor, no te pido que quites el fuego, te pido que me salves en medio de él, que me afirmes, que me selles, que me hagas más útil, más íntegro, más verdadero. Y mientras lo haces, recuerda, la sal que ha pasado por el fuego es la que más sabor tiene. Cuando comprendemos que ser sal no es una metáfora ligera, sino una asignación divina sellada con fuego, entonces el siguiente paso es inevitable. Debemos salir al mundo con esa sal, porque la sal, por muy pura que sea, si permanece encerrada, se desperdicia. Su naturaleza exige ser entregada. La sal fue creada para mezclarse, para disolverse, para impregnar. Y cuando Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, nos está llamando a entrar en contacto con lo que necesita ser tocado, no a aislarnos por temor. Nos está comisionando a ir, no a quedarnos. Nos está enviando a los lugares donde el sabor del reino aún no ha llegado. Esto desafía una mentalidad cómoda que muchas veces invade nuestros corazones, la de quedarnos dentro de nuestros círculos de fe, nuestras comunidades seguras, nuestras burbujas espirituales. Pero la sal no actúa desde lejos. La sal necesita presencia, necesita cercanía. Así como el Maestro caminó entre pecadores,
comió con marginados, tocó a los impuros, se mezcló con lo que la religión despreciaba. Así también nosotros estamos llamados a vivir una fe que no se limita a las 4 paredes de un templo, sino que irrumpe con gracia en los rincones más olvidados de la sociedad, no para perder nuestro sabor, sino para transformarlo todo con él. Pablo lo vivió de manera magistral. Viajó de ciudad en ciudad, de cultura en cultura, llevando el mensaje del Evangelio sin negociar su esencia. Era judío entre los judíos, pero también ciudadano romano, intelectual entre filósofos, pero humilde entre siervos. Se convirtió en todo para todos, para ganar a algunos, sin perder su identidad en Cristo. Era sal que se adaptaba a la forma, pero no al contenido del mundo, porque entendía que su misión no era imponer, sino impactar. No era dominar, sino sembrar. No era juzgar, sino encarnar la verdad con amor. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Creyentes que no se escondan, sino que aparezcan. Discípulos que no teman ensuciarse las manos con las lágrimas de los que sufren. Hijos de Dios que vivan con intención, que trabajen con excelencia, que hablen con sabiduría, que amen con sacrificio. Porque la tierra está perdiendo su sabor y solo hay una respuesta: la sal del cielo fluyendo a través de nosotros. La verdadera sal no juzga desde la distancia, desciende con compasión. No predica desde el orgullo, sino desde la experiencia de quien también ha sido sanado. No se contamina con el mundo, pero tampoco lo abandona. Camina en medio de la oscuridad, llevando luz. Se planta en medio del desierto y empieza a brotar vida. Como raíces en tierra seca, como aceite en vasija vacía, como perfume en casa herida. Pero para esto hace falta valentía, porque la sal no siempre será bien recibida. Hay quienes prefieren la insipidez del pecado a la incomodidad de la verdad. Hay ambientes que resistirán la influencia del reino, pero eso no debe detenernos, porque no fuimos llamados a ser aceptados, fuimos llamados a ser fieles. Y cuando vivimos con esa perspectiva, nos volvemos indetenibles, porque entendemos que cada conversación cuenta, que cada acto de bondad es semilla, que cada oración en lo secreto es sal esparcida sobre una tierra que clama sin saberlo. No subestimes el impacto de una vida entregada a este llamado. Tú, sí, tú puedes ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Puedes ser la sal que sane una herida que años de religión no pudieron tocar. Puedes ser el sabor que restaure el apetito por Dios en un corazón endurecido. Puedes ser la señal de que todavía hay esperanza, de que el cielo no ha cerrado sus puertas, de que la gracia sigue siendo real. Pero para eso debes salir, debes dar, debes entregarte. Y cuando vivimos de esa manera, inevitablemente nuestra vida se convierte en una carta abierta del reino. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se vuelve un testimonio, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más sabor. No más discursos, sino más vidas que brillen con la pureza de una fe encarnada. Y allí, en lo cotidiano, es donde la sal revela su poder. En la conversación con el vecino, en el perdón que decides otorgar, en la actitud que mantienes cuando nadie te ve, en la fidelidad silenciosa que no busca reconocimiento, pero que deja huella. Y ahora, mientras el Espíritu nos ha llevado por este camino de revelación, llegamos al punto culminante. El cierre de esta palabra no es un final, es una convocatoria. Es el llamado de Dios a vivir plenamente lo que Él ha depositado en ti, porque la sal que Él te ha confiado no fue dada para ser conservada, sino para ser derramada. No fue creada para permanecer en un frasco, sino para sazonar una tierra desesperada por sentido, por justicia, por esperanza. Jesús no dijo que seréis la sal si hacéis ciertas cosas. Dijo que sois. Es una declaración de identidad. Es una definición del cielo sobre tu vida. No se trata de si te sientes calificado. Se trata de si estás dispuesto, porque Dios
No buscas sal perfecta, buscas sal disponible. Y si tú te entregas, si tú dices, heme aquí, Él hará lo demás. Él tomará tu vida con tus luchas, con tus debilidades, con tus heridas, y la usará como canal de gracia. La sal, cuando es derramada, desaparece. Se mezcla, se entrega, se vuelve invisible, pero su efecto permanece. Así también será tu vida si te rindes a este llamado. Tal vez no veas resultados inmediatos, tal vez no recibas aplausos, tal vez nadie note lo que haces, pero el cielo lo ve, y donde tú vayas, algo cambiará, porque llevas sabor, porque llevas pacto, porque llevas al Espíritu del Dios vivo dentro de ti. Y si en este momento estás pensando que es tarde, que ya no tienes la fuerza, que tu sal ha perdido su poder, recuerda que Dios es el restaurador de lo que parecía perdido. Él puede devolverte el sabor. Él puede reactivar tu llamado. Él puede encender de nuevo lo que parecía apagado. No importa cuán lejos hayas estado. No importa cuántos errores hayas cometido. Hoy es día de restauración. Hoy es día de retorno. Hoy es día de volver a ser sal. Porque esta tierra no necesita más información. Necesita transformación. No más discursos vacíos, sino testigos encendidos. No más religiosidad seca, sino sal viva. Y esa sal, esa que el mundo necesita, está en ti. No lo dudes, no lo ignores, no lo pospongas. Dios ha puesto su mano sobre ti, te ha elegido, te ha formado, te ha salado con fuego, te ha guardado y ahora te envía. Sal con la autoridad del cielo, sal con la mansedumbre de Cristo, sal con la sabiduría del Espíritu, sal con los ojos fijos en la eternidad, porque cada paso que des, cada palabra que pronuncies, cada acto de amor que ofrezcas, será semilla de cambio, será evidencia del reino, será sal sobre la tierra, y cuando llegue ese día en que estés delante de su presencia y Él mire tu vida y te diga, tú fuiste sal, tú conservaste, tú sanaste, tú intercediste, tú restauraste, tú viviste lo que predicaste. Entonces sabrás que todo valió la pena, que cada lágrima, cada renuncia, cada obediencia silenciosa fueron aroma agradable. Y oirás esas palabras que dan sentido a todo. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así, con la mirada en lo eterno y los pies firmes en la tierra, vive tu vida como lo que eres, sal del reino, portador de pacto, guerrero en lo invisible, sanador en lo cotidiano, voz de esperanza, hijo de luz, sabor del cielo. Que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ti, que tu vida jamás pierda el sabor de su presencia y que donde tú estés haya siempre vida, porque donde hay sal, hay promesa, hay pacto, hay propósito y hay poder.